Hola, bienvenidos nuevamente a esta video clase sobre resolución de triángulos, rectángulos. Esta vez vamos a realizar un ejemplo sobre el caso 2. Vamos de inmediato a hacer la presentación de este nuevo caso. Bien. En esta presentación aparece todo de manera directa. Caso 2, denominado conocido los dos catetos. Fíjense que esta vez, en el ejemplo dado, en este triángulo rectángulo, nos dan los valores del lado A y el lado B, es decir, de los dos catetos. Pero desconocemos los ángulos agudos y desconocemos la hipotenusa. Bien, para ello procedemos de la manera siguiente. El paso 1 sería cálculo del ángulo beta. ¿Ok? Vamos a calcular uno de los ángulos agudos. Puedo iniciar con el ángulo beta y muy bien que puedo iniciar con el ángulo alfa. Para efectos de este ejemplo voy a iniciar con el ángulo beta. Por ello voy a tomar una de las razones trigonométricas, bien, de este lado, porque voy a trabajar con el ángulo beta, pero voy a elegirla analizando cuál de ellas tiene los dos elementos completos. Empezamos por el seno. ¿Tenemos el valor de beta? No, lo tenemos que calcular. ¿Tenemos el cateto opuesto? Recuerden que estamos parados mentalmente en este vértice, ¿ok? O en este ángulo. ¿Tenemos el cateto opuesto? Sí, es 50 metros. ¿Tenemos la hipotenusa? No. Entonces en este tenemos solamente un valor, que es el cateto opuesto. Estos dos no lo tenemos. Vamos por el coseno. ¿Tenemos el valor de beta? No. ¿Tenemos el valor del cateto adyacente? En este caso el cateto adyacente sería 20, porque estamos ubicados acá en este ángulo. Lo tenemos, pero no la hipotenusa, así que ni el seno ni el coseno lo podemos utilizar. Solamente tenemos un valor. Ahora, la tangente no posee, en la tangente no conocemos el valor del ángulo beta, pero conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿ok? Así que tenemos estos dos valores, por lo tanto vamos a utilizar esta razón trigonométrica con este ángulo, repito, porque estamos ubicados en el vértice B. Desde ahí nos paramos. Ahora, ¿por qué nos paramos en el vértice B? Repito, porque así lo elegimos para efectos de este ejemplo, pero muy bien puedo detenerme en este vértice A para calcular todo desde el ángulo alfa. Bien, escribimos entonces nuestra razón trigonométrica. Tangente del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como lo que vamos a calcular es uno de los ángulos agudos, entonces debemos despejar el valor del ángulo beta. Pero antes, por supuesto, debemos hacer la sustitución en la fórmula. Repito, nos preguntamos, ¿tenemos el ángulo o el valor del ángulo beta? Buscamos en nuestros datos y vemos que no tenemos el ángulo beta. ¿Tenemos el cateto opuesto? Sí. Cateto opuesto es 50. ¿Tenemos el cateto adyacente? Sí. Cateto adyacente es 20 metros. ¿Ok? Perdón. Bien, sustituidos los valores, despejamos nuestra incógnita, que en este caso es la letra beta. Bien, la tangente pasa a ser inversa de la tangente. La vamos a escribir así, ¿ok? Un poco más directo, para no confundir en algunos pasos previos que está antes de esto, o que hay antes de ello. Entonces, beta es igual a la inversa de la tangente de esta razón, de 50 metros sobre 20 metros. Hacemos esta división y siempre vamos a tomar los
lo vamos a dejar o lo vamos a aproximar hasta los primeros 4 dígitos decimales. Pero en este caso la división es exacta, en decimal. ¿Ok? Entonces esto da 2,50. Por eso aparece un solo dígito. Sin embargo, podemos completar esto con 4 ceros para tener los 4 dígitos decimales. Tenemos entonces, estamos en esta expresión, beta es igual a la tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente de 2,5. En la calculadora presionamos, vamos a buscar la imagen de la calculadora para mostrar cómo vamos a tomar la tangente. Le damos Shift, este botón amarillo, Shift, para trabajar con las letras amarillas que están acá. En este caso vamos a presionar esta tecla donde se encuentra la inversa de la tangente o la tangente a la menos 1. Le damos allí y presionamos presionamos el valor que queremos calcular, 2,5 y le damos al símbolo de igualdad y nos arroja el valor de 68,2 grados. Lo podemos expresar así en grados solamente, y si no en grados, minutos y segundos. ¿Ok? Bien, tenemos el valor de beta. Ahora, en el segundo paso, vamos a calcular el valor de alfa. Si ya tenemos un ángulo, entonces es más fácil conseguir el otro, porque ambos suman 90. Si sabemos que beta es igual a 68,2 grados, entonces la diferencia sería 21,8 grados. Pero debemos realizar la resolución de ese ejercicio. ¿Ok? Para ello, fíjense que en el paso anterior nosotros utilizamos para calcular uno de los ángulos, utilizamos una de las razones. Pero para esta vamos a utilizar de manera más sencilla esta ecuación: alfa más beta igual a 90 grados. ¿Tenemos alfa? No, la desconocemos. ¿Tenemos el valor de beta? Sí, es 68,2 grados y reescribimos igual a 90 grados. Despejamos el valor de alfa, es decir, pasamos 68,2 grados que está positivo a restar con 90 grados y nos da la diferencia, que es 21,8 grados. Alfa es igual a 21,8 grados. Entonces ya tenemos los dos catetos, solamente nos hace falta la hipotenusa. Ok, la hipotenusa está en el lado C, o el lado C es la hipotenusa, y vemos entonces, como vamos a calcular el lado C, que es la hipotenusa, miramos las razones, a ver quién de esas 3 razones tiene la hipotenusa, y vemos que vamos a ubicarnos primero que nada en el vértice A. También lo podemos hacer en el vértice B. Para efectos de este ejemplo me voy a detener en el vértice A, es decir, voy a hacer el cálculo desde el ángulo alfa. Por eso voy a señalar en este lado donde está el ángulo alfa. Entonces les decía, vamos a calcular el lado C, y el lado C está en la hipotenusa. A ver, ¿quién de estas razones tiene la hipotenusa? La tiene el seno y la tiene el coseno. La tangente no tiene hipotenusa. Por lo tanto, analizamos estas dos razones. Las dos razones tienen un ángulo alfa. ¿Tenemos el ángulo alfa? Sí. Ok, lo acabamos de calcular, vale 21,8 grados. ¿Tenemos cateto opuesto? Sí. Estamos parados acá, el cateto opuesto es 20 metros. ¿Tenemos la hipotenusa? No. Entonces tenemos dos elementos, por lo tanto yo puedo calcular la hipotenusa con el seno. ¿Lo puedo hacer con el coseno? Sí, tenemos el valor del ángulo y tenemos el cateto adyacente, que es 50 metros. ¿Ok? No tenemos la hipotenusa, pero tenemos los dos elementos. Así que podemos calcular la hipotenusa desde el seno y desde el coseno. Para efecto del ejemplo utilizamos el seno. Acá está la razón trigonométrica, sustituimos los valores en ella. Ok, ya esto lo sabemos. Y la incógnita está acá dividiendo. La pasamos para este lado a multiplicar, y el seno, que ya está multiplicando, lo pasamos para acá a dividir. Es decir, lo que hicimos fue un intercambio.
un intercambio de posición, ¿ok? Entonces nos queda de esta manera, nos queda C igual a 20 metros sobre el seno de 21,8 grados. Calculamos el seno de 21,8 grados y es 0,3714. Hacemos esa división y obtenemos entonces el valor de la hipotenusa o de ese lado, y es 53,8 metros. Con ello, con estos tres pasos, hemos resuelto este triángulo rectángulo. Recuerden que resolver un triángulo rectángulo es conocer esos 6 elementos, conocer los 3 ángulos internos y conocer los 3 lados.